Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin y por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y en estos capítulos que tengamos hoy, quizás uno o dos capítulos que podamos cubrir del gran libro de Oseas, una de las historias más lindas y más hermosas de redención, de amor, de tolerancia. En cuanto al pueblo del Señor, un pueblo infiel, y cómo el Señor siempre se mantiene fiel. Siempre el Señor, Él es fiel. Él es fiel y Él fue fiel en su promesa de enviar un Redentor. Él fue fiel en su promesa de ser la ofrenda perfecta. Él fue fiel en su promesa de resurrección. Y Él es fiel en la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Él es fiel en cuanto al perdón de pecados, en cuanto a esta salvación tan grande. Él es fiel en cuanto a todas las cosas que están dentro de esta salvación en Cristo Jesús. Él es fiel en darlas. No hay nadie jamás que pueda decir: yo quise ser salvo y el Señor no me salvó. Yo quise ser perdonado de mis pecados, pero Dios no me quiso perdonar. Nunca nadie va a poder decir: yo le pedí al Señor gozo y Él me dijo: no te daré gozo, o no te daré paz. Nadie podrá decir: yo quería ser lleno del Espíritu Santo, pero el Señor a mí no me llenó. El Señor es fiel en todas sus promesas, todo el tiempo y en todos los tiempos, y el Señor obra igual con uno como obra con todos. Y la única, por supuesto, condición es creer. Esa es la condición que el Señor pone, porque el Señor sabe que no puede poner otra condición, porque el hombre falla en cumplir en todas las cosas, no en una. El hombre falla en todo. Pero entonces el Señor demanda fe. Es una fe exclusiva, es una fe tan simple también. Y es una fe que está apuntada hacia la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Allí es donde está puesta la fe. Allí es donde va dirigida la fe, la confianza. Gloria sea el nombre del Señor, en Jesucristo, en la sangre vertida en el Calvario, en su obra de expiación, en este gran plan de redención que está en la persona de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Y cuando la fe está apuntada allí, lo cual quiere decir, lo cual es muy importante, que no se encuentra la fe en mí, en ninguna forma. Hermanos, no podemos nosotros vivir para el Señor por el propio esfuerzo. Es imposible. Es imposible. Nos encontramos con una barrera, con una pared, con una roca, con una piedra delante. Nos encontramos con todo tipo de estorbo cuando intentamos y nos esforzamos en vivir para el Señor por el esfuerzo propio, el esfuerzo personal, por actividad religiosa, por nuestro propio rendimiento, en el que estamos dependiendo de ese rendimiento nuestro. Estamos confiando en ese rendimiento nuestro, pensando que de esta manera vamos a obtener victorias en nuestra vida espiritual sobre el pecado, el mundo y el diablo. Y nosotros en un instante quitamos la mirada de Cristo y su obra en la cruz, la ponemos en nosotros mismos y ahí automáticamente viene la caída, hermanos. En ese momento, ahí estamos ya cuesta abajo. Es inmediato el desvío del corazón cuando quitamos la mirada de Jesucristo, como dice, los ojos puestos. Por eso dice, los ojos puestos. Aleluya, una mirada atenta, dice, puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe es el Evangelio, la fe es la obra consumada de la cruz.
Esa es la fe. Entonces allí debe estar puesta. Él es el autor, Él es el propiciador, el iniciador de esta fe, de esta salvación tan grande. Y además Él es el consumador. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces allí es donde debe estar puesta la confianza. Si la confianza está en nosotros, lo cual es muy fácil ubicarla allí, revertir la fe en nosotros, dependencia en nosotros, en quiénes somos, en lo que tenemos y en lo que hacemos y en lo que podemos llegar a ser. Es decir, confiamos en que yo puedo lograr tal o cual cosa. Es decir, la verdad que el hombre tiene una gran fe en sí mismo, porque piensa de sí mismo como algo tan grande, tan alto, tan poderoso, en el que yo puedo lograr tal o cual cosa en lo que se refiere a mi vida espiritual. Puedo yo alcanzar esa meta espiritual. Yo puedo santificarme. Yo puedo mejorarme. Yo puedo ser lo que debo ser por medio de mi propio esfuerzo. Entonces, el hombre tiene una gran fe, pero es en sí mismo. Y la fe debe estar puesta solo en el Salvador, para la salvación del alma y también para la santificación del creyente, es decir, que el Espíritu Santo hace a través de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo santifica al creyente por medio de la fe del creyente en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y allí es que tenemos esta guía, esta dirección, tenemos el gozo, todo de la misma manera. Tenemos la paz de la misma manera. Empiezan a desarrollarse el fruto del Espíritu de la misma manera. Es el fruto que produce la fe, ¿entiende? No es el fruto que produce la carne, o que produce mi esfuerzo, o que producen mis obras. No, sino que es un fruto que es producido por la fe en el Cordero de Dios, en su obra expiatoria, y el Espíritu Santo es el que produce el fruto en sí mismo dentro de nosotros, ¿no? Del interior, lo cual se ve en el exterior y en toda capacidad. Amén. Gloria sea su nombre. Bueno, ahora, volviendo con Oseas, vimos el capítulo 1, el capítulo 2. El Señor le pide a este gran profeta, un hombre pobre, un trabajador simplemente, le dice, tienes que ir y buscar a esta mujer. Su nombre es Gomer, y no vas a confundirte porque ella es la hija de Diblaim, y vas a buscarle a ella, le vas a proponer casamiento, te vas a casar con ella. El problema es que ella es una mujer prostituta. Es una mujer fornicaria. Vas a tener con ella hijos de fornicación. Tremendo. Y la vas a amar, además. Vas a amar, lo cual está tipificando el amor del Señor hacia su pueblo, aun siendo que su pueblo era infiel. Todo el tiempo el Señor amando y su pueblo siéndole infiel. Esta es la ilustración tan tremenda, tan terrible, tan triste, ¿no? Del pueblo de Dios y el Señor. El Señor amando y amando, y su pueblo siéndole infiel y olvidándose de él, no reconociéndole y no creyéndole. Esto es un tipo también de la iglesia, y un tipo de la iglesia apóstata, que es la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia moderna. Ahora, tienen 3 hijos. El Señor le dice y le da el nombre de cada uno de sus hijos. El primero se va a llamar Jezreel, la segunda, que era una mujer, se va a llamar Lo-Ruhama, y el tercer hijo, Lo-Ammi. Entonces, está hablando de que este pueblo va a ser desterrado, va a ser esparcido. También habla que el Señor no tendrá misericordia hacia este pueblo. Y luego también, al final, Lo-Ammi, las terribles palabras, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Pero al mismo tiempo, una promesa de restauración, una promesa de salvación para Israel, lo que tiene que ver con el tiempo futuro. Ahí entonces ya se revierte al tiempo del reino milenial,
El tiempo tras la segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor restituyendo todas estas cosas, trayendo para sí mismo a este pueblo infiel que creerá en el Mesías, que se entregará al Mesías, que lo reconocerá a Jesucristo como aquel que murió en esa cruz por ellos. Gloria sea su nombre. Y con esto entonces pasamos al capítulo 3, en este día que voy leyendo, y dice así, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oh, Señor. Vean el carácter, ¿no?, de esta escritura. Oseas y esta mujer adúltera. Esta mujer adúltera tienen 3 hijos ellos. Ella se va con sus hombres, ella vuelve a sus amantes, ¿entiende? Ella lo engaña repetidas veces a Oseas. Pero aquí el Señor le dice, otra vez, le dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero. ¿Qué hombre, escuche, qué hombre estaría dispuesto a esto? Cuando uno cuenta esta historia y hay hermanos, hermanas, dicen, ¿qué piensan? Ay, pero qué tonto este Oseas. Oseas estaba obedeciendo un mandato del Señor. El Señor estaba usando a Oseas y toda esta situación marital como una enseñanza, una lección objetiva y una advertencia fuerte para el pueblo, para Judá, que el pueblo necesitaba entender y ver. Dice, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, aunque esta mujer es adúltera, se refiere a Israel, como también la iglesia, una iglesia adúltera es la que tenemos hoy, es una iglesia prostituta la que tenemos hoy. Y esta iglesia aún el Señor ama. Entonces dice, como el Señor aún ama a su pueblo infiel, le dice a Oseas, tú ve y ámala. Los cuales dice, miran a dioses ajenos y además ellos aman a sus tortas de pasas. Aman todas estas, está hablando de lo material, está hablando de estas cosas que le estaban dando sus amantes. De riquezas, de placeres. Los placeres del mundo, las cosas del mundo. Los amantes, tristemente, de la iglesia moderna. Iban detrás de estas cosas. En el versículo 2 dice, la compré. Entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. O sea, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que Gomer, después de ser usada tanto por tantos amantes, llegó un momento en el cual ya nadie la quería, era despreciada. Pasa a dar a un mercado, que es mercado de esclavos, en el que la gente pasaba para comprar sus esclavos. Y entonces allí se encontraba desdeñada, desnuda, sucia, abusada, gastada, esta mujer Gomer. Y en esa situación en la que se encontraba, el Señor le dice a Oseas que la tenía que él comprar como una esclava que estaba puesta a la venta después que ella se había ido, que lo había engañado. Entonces dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, un precio muy bajo en lo que se refiere a la venta de un esclavo. El precio de un esclavo era mayor. 15 siclos de plata y un poquito ahí de unas hierbas. Eso fue en lo que la compró. Recuerden que el Señor Jesucristo, Él fue traicionado por Judas por 30 piezas de plata. ¿Recuerdan eso? 30 piezas de plata era el precio
que era pagado por un esclavo, ¿sí? Y aquí entonces vemos estas 15 piezas de plata. Y dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Estaba hablando de volver. A ver, este último versículo aquí, el 3, ¿sabe qué? Me recuerda a la historia, cuando ustedes van leyendo de Cantar de los Cantares, ¿cierto? De Salomón y la Sulamita, que entonces se desencuentran y luego se encuentran, amén, y que había infidelidad y luego hay fidelidad, compañía. Esto representando, por supuesto, el Señor Jesucristo y su pueblo. Versículo 4 nos sigue diciendo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esto fíjense que también nos lleva al tiempo del destierro de ellos, pero también nos lleva hacia el tiempo del futuro del reino milenial, a ese tiempo en el que el Señor va a restituir este pueblo, en el que el Señor va a levantar este pueblo como la nación líder en el mundo entero durante el tiempo del reino milenial, y que el Señor Jesucristo va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y David, su siervo, también va a reinar, amén, como Rey de Israel, porque ese trono le fue prometido a él, pues y David su Rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, amén. Eso nos lleva a ese tiempo futuro todavía. Ahora veamos en el capítulo 4, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Escúcheme, dígame si estas palabras no están describiendo la situación de ahora. Es idéntico, parece que estamos leyendo el periódico del día de hoy. ¿Sí o no? Oíd palabra de Jehová, dice, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es decir, hay una batalla, hay una pelea con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Por el pecado. Dicen, no, porque no hay verdad. Y aquí el Señor estaba hablando con su pueblo. También las naciones paganas, por supuesto que no hay verdad en el mundo. Por supuesto que aquellos adoradores de ídolos no tienen la verdad. Pero el mismo pueblo del Señor se supone que debía ser diferente, que ellos son los únicos que tenían y que conocían la verdad. El único Dios verdadero, el único camino de verdad, de justicia, de santidad. Y sin embargo de Él se habían apartado para entregarse a los ídolos y adorar igual o peor que aquellos paganos. Practicar cosas igual o peor que los del mundo. Es la misma situación como encontramos hoy. Se encuentran tantas iglesias, tantos ministerios, tantos movimientos en los que se predican muchísimas cosas. Los vemos en las redes sociales todos los días, todo el tiempo. Pero de evangelio es prácticamente nada lo que hay allí. Es puro show. Show. Entretenimiento. Un despliegue de la carne. Eso es lo que hay. Y muy poco de la verdadera obra de Dios. No hay verdad. No hay misericordia, dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esta era la situación en la que se encontraba. No es que ninguno conocía al Señor, algunos, pero eran muy pocos y escasos los que verdaderamente tenían un conocimiento del Señor, los que caminaban con Él, los que andaban con Él, los que vivían para el Señor, los que estaban consagrados al Señor. Y hoy es lo mismo. Por eso el Señor Jesús los llamó manada pequeña, es decir, un pequeño grupo de aquellos que realmente, manada dice, es decir, ovejas, las ovejas de su prado, los que oyen su voz y le siguen, los que comen del pan y beben de la copa, los que han participado y participan de Él, los que tienen confraternidad con Cristo Jesús,
son pocos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ancha es la puerta que lleva a la destrucción y angosto es el camino que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Oh, bendito Señor. Entonces después menciona pecado, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué tenemos hoy en la tierra? Homicidio tras homicidio. El acto terrible en Texas, en esta iglesita bautista, y tantos otros en la tierra, en el mundo entero, que a veces ni siquiera nos enteramos. Dice el 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, dice. Es decir, la verdad, ya ni traten. Ni traten porque los corazones están tan endurecidos. Los oídos están tan endurecidos que ya no se puede ni siquiera contender con ellos. Este pueblo ya pasó de la posibilidad siquiera remota de ser salvo, porque ya no quieren ser salvos. No quieren, dice, resisten al sacerdote. Resisten a los predicadores, a los verdaderos, ¿no? Resisten al Espíritu Santo. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor aquí. La causa por la cual el pueblo fue, no dice que el pueblo será destruido, no, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento tenía, sí, pero le faltó conocimiento de Dios. No conocía al Señor. Hoy la iglesia conoce de muchas cosas. Conoce del movimiento apostólico y profético, conoce de los shows de milagros, de señales, conoce del mensaje motivacional, conoce de la psicología, conoce de muchísimas cosas, del misticismo, pero no tiene un conocimiento de Dios verdadero. Y para conocer a Dios es a través de Cristo, y para llegar a Cristo es por la cruz y por el negarse a sí mismo. Y son fuertes las palabras, dice, le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento. Es decir, el conocimiento le es dado, el conocimiento le es entregado, le es ofrecido el conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo quieren, lo rechazan. Por eso a mí me atemoriza mucho cuando la gente rechaza el estudio de la palabra de Dios. Se dice, vamos a hacer estudio. ¿Quién quiere estudiar la Biblia? Nadie. ¿Quién quiere orar? Nadie. Muy pocos, son muy pocos. ¿Quién quiere ir al concierto del nuevo grupo de no sé de quién, o el gran profeta tal que llega y que fue? Ahí sí están todos. Fíjense que están llenos esos lugares. La conferencia de impartición de lo sobrenatural, etcétera. Ahí sí que está lleno y hasta pagan entrada y todo. Y van. Oh, Señor, pero desechan el verdadero conocimiento del Señor. Entonces dice, como desechan el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, te echaré del servicio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy triste, imagínense. Padres que se olvidan del Señor, el Señor se olvida de sus hijos. ¿Escuchó esto? Conforme, versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote.
Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Dejaron de servir a Jehová. Hay mucho pueblo que se encuentra así. Dejaron de servir a Jehová. Están sirviendo sus propios vientres. Y con esto, mucho predicador, mucho pastor, mucho evangelista, sirviendo sus propios vientres, pero dejaron de servir a Jehová. No hay misericordia, no hay amor. El Señor dice aquí, yo les quitaré todo. Yo fui el que les dio el lino, la lana, el aceite. Y ahora volveré y yo les quitaré estas cosas porque son mías. Y yo fui el que se las di, no las apreciaron, no las reconocieron, no las agradecieron. Yo volveré, dice, y yo me llevaré estas cosas. Luego dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Porque este es el resultado. Cuando se quita la fe de Jesucristo, cuando se deja al Señor, es para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, es decir, llevaron sacrificios, ofrendas, levantaron altares en otros lugares que no eran conforme a la ley. Altares extraños, ofrendas extrañas, fuego extraño. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Es decir, lo que seguirá a este pueblo será el engaño. Van a estar entregados a estos ídolos, entregados a espíritus de demonios en realidad, ¿sí? Porque todas estas cosas eran hechas no para el Señor, sino ellos pensaban que era para el Señor, pero era todo hecho a espíritus de demonios. Y los espíritus de demonios estarían tomando control de sus vidas. 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Es decir, no va a ser necesario que el Señor castigue, porque ya la actitud de ellos será el castigo en sí mismo. Y por supuesto, el resultado. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Es decir, Israel, el reino del norte, pecó, se apartó, pero por lo menos tú, Judá, no lo hagas. No sigas los pasos de Israel. Eso es lo que le está diciendo. Recuerde que por medio de la tribu de Judá vendría el Señor Jesucristo, el Mesías. 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Es decir, como una novilla indómita que no puede ser domada, rebelde, se apartó Israel, ¿verdad? Entonces la pregunta, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? No, el Señor tiene que, no era momento de apacentarlos, sino momento de corregirlos. Luego dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo, dice, déjalo. Cuando dice Efraín, es cuando también dice Samaria o cuando dice Israel, se refiere al reino del norte, las 10 tribus que se juntaron, ¿verdad? Y entonces conformaron el reino del norte. Y Judá con las otras 3 tribus conformando el reino del sur. Efraín es dado a ídolos, déjalo, dice. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios
serán avergonzados. Claro, porque aquello en lo cual ellos pusieron su esperanza, aquello que ellos adoran, el mundo, las cosas del mundo, es lo que termina atándolos, ¿entiende? Aquello en lo cual ellos se entregan, el mundo, las cosas del mundo, los ídolos del mundo, es lo que termina avergonzándolos. ¿Está entendiendo esto? Y esto sucede exactamente hoy para cualquiera. Esto aplica a todos, en todos los tiempos. A usted, a mí, hoy, en este tiempo presente en la iglesia moderna. En aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra dependencia, nuestra esperanza fuera de Cristo. O sea, algo del mundo, las cosas del mundo, las atracciones del mundo. La mundanalidad que se ve en la iglesia moderna hoy, ¿no? Los creyentes. Quieren a Cristo, pero el mundo también. No pueden soltar el mundo. Termina avergonzándoles, termina atándoles. La religión también termina atando y esclavizando a la persona de la cual Cristo lo hizo libre cuando creyó en Él inicialmente, y vuelven entonces al yugo de la esclavitud. Sea la religión, sea el mundo, pero estos dos en cierta forma se encuentran y se unen, la religión y el mundo. Porque fuera del Señor Jesucristo, fuera de la fe en Él, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú te irás para alguna de estas vías, para la religión y para el mundo, que en realidad las dos son diabólicas. Y solamente es el príncipe de este mundo, el príncipe de estos aires, es el que está allí, dominando y controlando estas cosas y engañando aún a creyentes y llevándolos a pensar que están haciendo la obra del Señor cuando en definitiva están sirviendo al enemigo en toda capacidad y no se están dando cuenta, porque se encuentran como en el capítulo 22 de Ezequiel, cuando el profeta dice, no, las palabras que el Señor decía, mi pueblo no puede distinguir, no tiene discernimiento absoluto para distinguir lo santo de lo profano. Ya no sabe qué cosa es qué. No sabe si es del Señor o no sabe si viene de mí esto o si no viene de mí. Qué grave que nosotros hoy, teniendo y contando con todo lo que contamos, la palabra de Dios, comentario, estudio bíblico, internet, todo lo que tenemos, y no hay discernimiento, no hay sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios, como dice aquí en la Escritura. Desecharon el conocimiento. Es decir, se le ofrece el conocimiento y dicen, no quiero, pero sí quiero aprender de esto otro. Entonces reciben conocimiento, pero no es de Dios. Creen que es de Dios, creen que es religioso, creen que es bueno, pero en definitiva no están conociendo verdaderamente al Señor. Por eso la palabra dice, si alguien va a jactarse de algo, va a gloriarse en algo, que se gloríe de que me conoce. Jeremías 9. Que me conoce. Conocer al Señor es nuestra única jactancia aquí en la tierra. Gloria sea su nombre. Vamos a una corta alabanza ahí y luego volvemos en el nombre del Señor aquí con una oración. Acabou as palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Mas se o travesseiro pudesse contar
sentimento. Mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti. Faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem. Precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento. Mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Gloria al Señor. Hermanos, para ir cerrando hoy en esta mañana el programa, sobre todo quedándonos meditando en estos capítulos que hemos visto, la gran controversia entre Jehová y su pueblo amado Israel, y poder nosotros ver también en estos capítulos que hemos visto hasta ahora, hasta el 4 inclusive, la similitud que hay de aquel pueblo infiel al pueblo de Dios hoy actual, que es la iglesia en general, sean quienes sean la iglesia, judíos y gentiles, que es lo que conforma la iglesia del Señor Jesucristo. Voy a saludar al hermano Edward. Dios te bendiga, hermano Eduardo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Una bendición para la iglesia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Quiero que pongamos en oración, hermanos, al hermanito Roberto, que todavía está internado ahora. A la hermanita Ruth, que el Señor obre con poder y la levante. Amén. También a la hermanita Leslie, la hija de nuestra hermana Edith, también que está allí en New Jersey. Seguramente sé que habrán otros y de alguien me olvidaré, pero usted levántelo en oración donde sea que se encuentre en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús,
Venimos delante de ti, Señor. Venimos, Señor, reconociendo que no somos nada sino solo polvo y ceniza delante de tu presencia. Que tú eres todo en todo, Señor. El único Dios verdadero, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Oh, gloria sea tu nombre. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar en que tú todo lo sabes, todo lo ves y todo lo conoces. Todos tus oídos lo oyen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo para que aquellos que estén quizás viviendo una vida de infidelidad, oh Señor, si estamos nosotros siéndote infieles a ti en alguna capacidad, Señor, si nuestra fe no es como debe ser, si nuestra dependencia está en otra cosa fuera de ti, Señor, yo te lo ruego en el precioso nombre de Jesús, que tú obres con poder y gloria, que tú nos ayudes, que tú nos lleves a los pies de la cruz de Cristo y que tú nos hagas lo que debemos ser. Bendice a nuestros hermanos, Señor, los que están enfermos. Te ruego que sean sanos, levantados, restablecidos por tu gloria y tu honra, por tu gran poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día y nos encontramos entonces mañana en otro programa de Libre al Fin para la gloria y honra del Señor. Kind of homesick for a city. Oh, yes, 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 yes. To which I never been before. Hallelujah, praise the Lord. No sad goodbyes will there be spoken, for time won't matter anymore. And new land, I'm longing for you, and someday on thee I'll stand. There my home shall be eternal. New land, sweet new land. Now I'm looking across the river where my faith will end inside. Oh, there's just a few, oh, more days to labor. Just a few more days to labor. Sing it, Joseph, sing it. And then I'll take, yes, I'm gonna take my Hallelujah. heavenly flight. Sing it now, sing it. I'm longing for you,
it shall be eternal. Oh, yes, yes, yes. Beulah land, sweet Beulah land, Beulah land. Hallelujah. Joseph, Grace, just stand right here for a moment if you would. There's a line in this song, and Joseph is going to say it again in just a moment. I want you to start with the second verse and go out. But there's only a few days left to labor. We need to take advantage of every opportunity, because in just a few moments' time, it's going to seem just a few moments' time, we'll cross that line into Beulah land. Now I'm looking across the river, where my faith will end inside. Oh, there's just a few more days to labor. And then I'll take my heavenly flight. And I'm longing
Joseph singing. Praise God. It shall be eternal. It shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land. Praise God. Praise Hallelujah. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Pon tu dedo sobre cualquier página próspera de la historia de la iglesia y yo voy a encontrar una notita marginal que dice así: en esta época, los hombres podrían ver fácilmente dónde comenzaba la iglesia y dónde terminaba el mundo. Nunca hubo buenos tiempos cuando la iglesia y el mundo se unieron en el matrimonio. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Cada vez que abres tu navegador, estás entrando en la zona de Radio C4, un medio que te inspira a crecer con un mensaje claro y puro. www.radioc4.com. Comparte este link con tu familia, amigos, compañeros de trabajo, desconocidos y amigos de Facebook. Inclúyelo en tus tweets, públicalo en tu blog o crea un video de promoción. www.radioc4.com, porque lo bueno se comparte. Existe um rio que corre
Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio que flui como um manancial. Sim, existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio para sedento saciar. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio d'água da vida que é Jesus. Existe um rio que brota da cruz. Existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio pra sedento